Hey, hola humano, mi nombre es Sherlock Rack. Bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento mientras te explico la historia y misterio detrás de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Pues tengo algunos días planeando en dónde serán mis próximas vacaciones y casualmente di con estos lugares. Así que quiero maravillarte con ellos. Quién sabe, quizás decidas tu próximo destino a través de este video. Sin más preámbulos, atento y comenzamos. Número 7. La pirámide de Giza. Esta es una de las estructuras más icónicas y enigmáticas del mundo antiguo. Situada en las afueras del Cairo, Egipto, la Gran Pirámide es la más grande de las 3 pirámides en el complejo de Giza y ha fascinado a la humanidad por siglos. Construida hace más de 4500 años, en el año 2580 a.C., la Gran Pirámide fue erigida como tumba para el faraón Khufu, también conocido como Keops en griego. La pirámide, junto con las pirámides de Khafre y Menkaura, forma un complejo funerario que se cree que fue construido durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Esta estructura monumental es el único vestigio de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, y es un testimonio de la capacidad técnica y arquitectónica de la civilización egipcia. La Gran Pirámide fue construida con bloques de piedra caliza y granito, que fueron tallados y transportados desde canteras distantes. Se estima que se utilizaron alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra para su construcción, con un peso promedio de 2.5 toneladas por bloque. La precisión y la meticulosidad con la que se cortaron y ensamblaron estos bloques para crear una estructura tan impresionante sigue siendo un misterio para los arqueólogos y los expertos en construcción. La altura original de la pirámide fue de 146.6 metros, aunque ha perdido un poco de su altura original con el paso de los siglos. La base cuadrada de la pirámide mide aproximadamente 230 metros de lado y fue una de las estructuras más altas del mundo durante más de 3800 años, hasta la construcción de la Catedral Lincoln en Inglaterra en el siglo XIV. Uno de los mayores misterios que rodea la pirámide de Giza es cómo se construyó. A pesar de los avances en la arqueología y la ingeniería, los expertos todavía no tienen una comprensión completa de los métodos exactos que se utilizaron para la construcción de la Gran Pirámide. Aunque se han propuesto varias teorías, ninguna proporciona una explicación completa y satisfactoria. Una de las teorías más comunes es que se usaron rampas para transportar y elevar los bloques de piedra hasta la cima de la pirámide. Sin embargo, no está claro cómo se habría construido una rampa lo suficientemente grande y larga como para elevar los bloques a esa altura. Otras teorías sugieren que se utilizó alguna forma de tecnología o conocimiento avanzado que aún no se comprende completamente. Además de los enigmas en torno a su construcción, la Gran Pirámide también alberga numerosos misterios en su interior. En la Cámara del Rey, que se encuentra en el centro de la pirámide, los arqueólogos descubrieron un sarcófago de granito que se cree que era el lugar de descanso final de Khufu. Sin embargo, no se encontraron escrituras o inscripciones que confirmen la identidad del faraón, y la cámara estaba desprovista de cualquier tesoro o artefacto. Otro descubrimiento dentro de la pirámide incluyen pasillos y cámaras secretas, como la Cámara de la Reina y la Gran Galería. Estas estructuras han planteado preguntas sobre su propósito y función original, así como sobre posibles significados simbólicos y ceremoniales. Algunas teorías sugieren que estas cámaras podrían haber sido utilizadas en rituales religiosos o como lugares de culto, mientras que otros sugieren que podrían estar relacionadas con la vida después de la muerte y el viaje del faraón al más allá. Además de los misterios internos y estructurales, la pirámide de Giza está rodeada por numerosos enigmas y teorías que desafían la comprensión convencional de la historia y la arqueología. Por ejemplo, la alineación exacta de la pirámide con los puntos cardinales y su relación con las estrellas ha llevado a algunas teorías que sugieren que la pirámide fue construida con un conocimiento avanzado de la astronomía y la geometría. Otro misterio es la precisión de las medidas y dimensiones de la pirámide, que se considera un logro asombroso teniendo en cuenta la falta de tecnología moderna. La alineación casi perfecta y la simetría de la pirámide han llevado a algunas personas a especular que pudo haber sido construida con la ayuda de una civilización extraterrestre o que contiene algún tipo de conocimiento esotérico o secreto. Además, la Gran Pirámide está rodeada por numerosas teorías de conspiraciones y leyendas que han alimentado la imaginación popular y han inspirado una gran cantidad de investigaciones, documentales y especulaciones. Algunos de estos relatos sugieren que la pirámide alberga tesoros ocultos o artefactos antiguos de gran valor, mientras que otros postulan que la pirámide está relacionada con civilizaciones perdidas o que podría contener secretos sobre el origen de la humanidad. A pesar de estas teorías y especulaciones, los expertos en arqueología y egiptología continúan investigando y estudiando la pirámide de Giza, con la esperanza de arrojar luz sobre algunos de sus misterios más profundos. Las nuevas tecnologías y técnicas de escaneo y mapeo están ayudando a los investigadores a explorar y comprender mejor la estructura interna de la pirámide, así como a descubrir pistas sobre su construcción y propósito original.
Más allá de los enigmas y misterios que rodean a la pirámide de Giza, su importancia cultural e histórica es innegable. Como uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo, la Gran Pirámide atrae a millones de visitantes cada año y sigue siendo un símbolo duradero de la grandeza y la innovación de la civilización egipcia. A pesar de todos sus misterios e enigmas, la pirámide de Giza sigue siendo un monumento impresionante y una fuente de fascinación y asombro para las generaciones presentes y futuras. Número 6. Los jardines colgantes de Babilonia. Estos son una de las maravillas del mundo antiguo, una creación asombrosa que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Estos jardines fueron construidos en la antigua ciudad de Babilonia, en lo que hoy es Irak, durante el reinado del rey Nabucodonosor II, alrededor del año 600 a.C. Aunque no hay una gran cantidad de evidencia directa que respalde la existencia de los jardines, su leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue intrigando a los historiadores, arqueólogos y entusiastas de la historia. La leyenda cuenta que los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa, Amitis de Media, quien extrañaba la exuberante vegetación de su tierra natal. Según los relatos, Nabucodonosor ordenó la construcción de los jardines para que parecieran colgar sobre la ciudad, lo que permitiría a su esposa disfrutar de hermosos jardines en un entorno árido y desértico. La magnificencia y la grandeza de los jardines colgantes de Babilonia han sido descritas por numerosos escritores antiguos, incluyendo al historiador griego Heródoto. Según sus relatos, los jardines tenían una serie de terrazas escalonadas, sostenidas por pilares de ladrillo y revestidas con bloque de piedra. Las terrazas estaban cubiertas de tierra y plantadas con árboles frutales, flores exóticas y plantas aromáticas. Además, se dice que los jardines estaban irrigados por un complicado sistema de canales que traía agua desde el río Éufrates. Sin embargo, a pesar de sus descripciones detalladas, no hay pruebas arqueológicas contundentes que confirmen la existencia de los jardines colgantes de Babilonia. De hecho, algunos eruditos han cuestionado si los jardines fueron realmente construidos en Babilonia o si su existencia es solo parte de una leyenda urbana antigua. A pesar de esto, la fascinación por los jardines sigue siendo fuerte y muchas personas continúan interesadas en descubrir la verdad detrás de esta antigua maravilla. Uno de los misterios que rodean a los jardines colgantes de Babilonia es la falta de evidencia arqueológica que respalde su existencia. A pesar de la importancia política y económica de Babilonia en la antigüedad, y a pesar de los numerosos registros escritos que se han conservado sobre la ciudad, no se ha encontrado ninguna evidencia concreta de los jardines. Ni siquiera hay mención de ellos en las crónicas contemporáneas de los reinados de Nabucodonosor II. Algunos investigadores han propuesto que los jardines podrían haber sido destruidos por el tiempo y la erosión, o que tal vez nunca existieron en primer lugar. Otros sugieren que los jardines podrían haber sido malinterpretados por los escritores antiguos y que en realidad se trataba de una metáfora o una exageración literaria. A pesar de esas teorías, la mayoría de las personas todavía prefieren creer en la existencia de los jardines y continúan buscando evidencia que los respalde. Otro aspecto misterioso de los jardines colgantes de Babilonia es su diseño y construcción. Si los jardines realmente existieron, su creación habría sido un logro notable de la ingeniería y la arquitectura en la antigüedad. La construcción de terrazas elevadas, sostenidas por pilares y revestidas con bloques de piedra, habrían requerido un conocimiento avanzado de la construcción y una gran cantidad de mano de obra. El sistema de irrigación también habría sido un desafío, dado que Babilonia se encuentra en una región desértica donde el agua es escasa. Los investigadores han especulado sobre cómo los antiguos babilonios podrían haber logrado tales hazañas y han propuesto varias teorías sobre el diseño y la construcción de los jardines. Algunos sugieren que los jardines podrían haber sido construidos en terrazas construidas con ladrillos y revestidas con arcilla, mientras que otros proponen que las terrazas podrían haber sido esculpidas en la ladera de una colina. Independientemente de la teoría que se considere, la construcción de los jardines habría sido un logro impresionante que desafía la comprensión moderna de la época. Un enigma adicional que rodea los jardines colgantes de Babilonia es su ubicación exacta. La mayoría de los antiguos escritores coinciden en que los jardines estaban cerca del Palacio Real de Babilonia, pero no hay consenso sobre su posición exacta. Algunos sugieren que los jardines podrían haber estado en la ladera este del río Éufrates, mientras que otros proponen que podrían haber estado en la ladera norte de la ciudad. Sin pruebas arqueológicas que respalden ninguna de estas teorías, la verdadera ubicación de los jardines sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de todos estos misterios y enigmas que rodean a los jardines colgantes de Babilonia, la fascinación por esta antigua maravilla continúa. La leyenda de los jardines ha inspirado a artistas, escritores y arquitectos a lo largo de la historia, y su imagen sigue siendo emblemática de la belleza y la majestuosidad de la imaginación popular. A pesar de la falta de existencia sólida que avale su existencia, los jardines colgantes de Babilonia siguen siendo un símbolo duradero de la capacidad humana para crear belleza y maravillas en el mundo. Número 5. El Templo de Artemisa en Éfeso.
Este templo, también conocido como el Templo de Diana, era una maravilla arquitectónica y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ubicada en Éfeso, en la actual Turquía, este templo era el lugar de culto a la diosa Artemisa, la deidad griega de la caza, la naturaleza y la fertilidad. Su construcción data del siglo VI a.C. y su historia está llena de leyendas y enigmas que han cautivado a las personas a lo largo de los siglos. El templo de Artemisa fue construido en honor a la diosa Artemisa, una figura venerada en la mitología griega por su papel como protectora de la naturaleza y las mujeres. Su culto era muy popular en la antigua ciudad de Éfeso, donde se le rendió homenaje con grandes celebraciones y rituales. La construcción del templo se financió con donaciones de reyes, gobernantes y ciudadanos, lo que demuestra el enorme prestigio y respeto que se le tenía a la diosa Artemisa. La construcción del templo en sí era una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. El templo original tenía unas impresionantes 127 columnas que rodeaban su perímetro, cada una de aproximadamente 20 metros de altura. Estas columnas estaban bellamente decoradas con esculturas y bajorrelieves que representaban escenas mitológicas y rituales religiosos. El templo estaba adornado con ricos materiales, incluyendo mármol, piedras preciosas, lo que lo convertía en un símbolo de opulencia y majestuosidad. Sin embargo, a pesar de su esplendor, el templo de Artemisa se vio afectado por numerosos desastres a lo largo de su historia. En el año 356 a.C., el templo fue destruido por un incendio provocado por un hombre llamado Herostratus, quien afirmó que quería hacerse famoso. La leyenda cuenta que el mismo día en que nació Alejandro Magno, el incendio asoló el templo, lo que llevó a algunas leyendas a sugerir que el incendio fue un castigo de la diosa Artemisa por el nacimiento de una figura tan influyente. Pese a la destrucción, el templo fue reconstruido con gran esfuerzo y recursos. Esta segunda versión del templo fue aún más grande y suntuosa, convirtiéndose en una de las estructuras más imponentes de la antigüedad. El prestigio del templo de Artemisa se extendió por todo el mundo antiguo, atrayendo a visitantes y peregrinos de diferentes culturas y regiones. La grandeza del templo lo hizo objeto de admiración y reverencia, convirtiéndolo en un símbolo de la grandiosidad y la riqueza cultural de Éfeso. A pesar de su importancia y su esplendor, el templo de Artemisa sufrió un destino trágico en el año 262 después de Cristo, cuando fue destruido por una invasión de godos. Desde entonces, el templo cayó en ruinas y gran parte de su estructura fue saqueada y utilizada para construir otros edificios en la región. A lo largo de los años, se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas que descubrieron restos del templo original, incluyendo fragmentos de sus columnas y esculturas. A pesar de que el templo de Artemisa ya no existe en su esplendor original, su legado y misterio siguen presentes en la sociedad actual. Uno de los misterios más fascinantes que rodean el templo es su diseño y arquitectura. Los arqueólogos y los historiadores han especulado sobre cómo se logró construir una estructura tan imponente y elaborada en la antigüedad. La magnitud del templo y su ornamentación detallada siguen siendo enigmas para los estudiosos, quienes han dedicado años a investigar la técnica y la destreza necesaria para crear una obra maestra de tales proporciones. Además del misterio de su construcción, también se ha especulado mucho sobre la ubicación exacta del templo. A pesar de que se han encontrado restos arqueológicos que sugieren dónde se ubicaba, los detalles exactos de su posición siguen siendo desconocidos. Algunos estudiosos creen que el templo se encontraba en una colina, mientras que otros sugieren que podría haber estado cerca del río Caster, pero hasta ahora no se ha logrado determinar su ubicación exacta. Otro enigma que ha despertado el interés de los investigadores es la influencia y el alcance del culto a Artemisa en la antigüedad. La diosa Artemisa era adorada en muchos lugares de la antigua Grecia, y su culto se extendió a diferentes partes del mundo. Se han descubierto numerosos artefactos y testimonios que sugieren que el culto a Artemisa tenía una influencia significativa en las prácticas religiosas y culturales de la época. A pesar de su importancia, aún no se conoce la extensión completa de su devoción y veneración en la antigüedad. La leyenda y la historia del templo de Artemisa en Éfeso continúan siendo objeto de fascinación y estudio en la actualidad. A pesar de que la estructura física del templo ya no existe, su legado sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. La grandeza y el misterio que rodean el templo siguen cautivando a personas de todas las edades y culturas, convirtiéndolo en un símbolo de la creatividad y la maestría humana. Número 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Esta majestuosa estatua era una de las maravillas del mundo antiguo y su historia está llena de fascinación y asombro. La estatua de Zeus fue una obra maestra esculpida por el renombrado escultor Fidias y era una representación imponente del dios del Olimpo. Esta magnífica escultura estaba situada en el santuario de Zeus en la antigua Olimpia, Grecia, y su esplendor traspasaba las barreras del tiempo y el espacio. La estatua de Zeus en Olimpia era una obra maestra de la escultura clásica,
que representaba a Zeus, el rey de los dioses griegos, sentado en un trono adornado con oro, marfil, ébano y piedras preciosas. La estatua tenía una altura de aproximadamente 13 metros, lo que la hacía una de las esculturas más grandes de la antigüedad. El dios Zeus estaba representado con majestuosidad, mostrando su poder y bondad a través de su mirada serena y porte digno. La construcción de la estatua se completó alrededor del 435 a.C. y su grandiosidad y belleza atrajeron a visitantes de todas partes del mundo. La estatua estaba ubicada en el famoso templo de Zeus en Olimpia, un lugar de culto y celebración que acogía los Juegos Olímpicos cada 4 años. Esta imponente escultura servía como símbolo de la divinidad de Zeus y como punto central de veneración en el santuario. A pesar de su magnificencia, la estatua de Zeus en Olimpia sufrió un destino trágico. A lo largo de los siglos, el templo que albergaba la estatua fue víctima de desastres como terremotos e incendios, lo que provocó daños irreparables en la estructura. La estatua se mantuvo en pie durante varios siglos, pero finalmente fue destruida en algún momento del siglo V o VI después de Cristo. A pesar de su trágico destino, la estatua de Zeus en Olimpia dejó un legado duradero en la historia del arte y la escultura. Su magnificencia y esplendor inspiraron a generaciones de artistas y admiradores, cuyo asombro ante la habilidad y destreza requerida para crear una obra de tal envergadura perdura hasta nuestros días. La historia y la magnificencia de la estatua de Zeus han despertado numerosos misterios y enigmas a lo largo de los años. Uno de los enigmas más intrigantes es el paradero de la estatua original. Aunque se cree que fue destruida hace muchos siglos, los restos y fragmentos de la estatua nunca han sido encontrados. Los arqueólogos y los historiadores continúan buscando pistas que los lleven a descubrir el paradero de la estatua, pero hasta el momento su destino final sigue siendo desconocido. Otro enigma que rodea la estatua de Zeus en Olimpia es cómo se logró esculpir una obra de tales proporciones y detalle en la antigüedad. La precisión y el realismo en la representación de Zeus, así como los elaborados detalles del trono y la vestimenta, siguen siendo motivo de fascinación y admiración. Los investigadores han dedicado años a estudiar la técnica y las habilidades necesarias para crear una obra maestra de tal magnitud. Sin embargo, muchos aspectos de su realización siguen siendo desconocidos. Además, la influencia y el significado cultural de la estatua de Zeus son fuentes de misterio y especulación. A lo largo de la historia, la veneración de la figura de Zeus desempeñó un papel central en la mitología y la religión griega, y la estatua en Olimpia era un símbolo tangible de esta devoción. La magnificencia de la estatua sugiere la importancia y el poder que se le atribuía a Zeus en la mente de los antiguos griegos, pero el alcance completo de su influencia y adoración siguen siendo un enigma. La estatua de Zeus en Olimpia es un símbolo perdurable de la grandeza y esplendor, cuyo legado sigue inspirando admiradores de todas las edades y culturas. Su misterioso destino y su enigmática desaparición continúan capturando la imaginación de las personas, manteniéndola viva en la memoria colectiva de la humanidad. A pesar de que la estatua ya no existe en su forma original, su legado perdura a través de la influencia que ha tenido en el arte, la cultura y la religión a lo largo de los siglos. Número 3. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso era una tumba monumental construida en la antigua ciudad de Halicarnaso, en la actual Turquía, para honrar a Mausolo, un rey persa que gobernó la región. Esta majestuosa estructura se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo y ha dejado un legado duradero en la historia del arte y la arquitectura. El mausoleo fue encargado por Artemisa II, la esposa y hermana de Mausolo, tras su muerte en el año 353 a.C. Fue diseñada por los arquitectos Satyrus y Pytheos y su construcción tomó alrededor de 15 años para completarse. La tumba tenía una altura de alrededor de 45 metros y estaba adornada con esculturas y relieves elaborados que representaban escenas mitológicas, batallas y eventos históricos. El aspecto más fascinante del mausoleo de Halicarnaso es su arquitectura innovadora y su belleza escultural. La estructura fue levantada sobre una plataforma elevada, rodeada por columnas jónicas y coronada por una pirámide escalonada. En el interior albergaba una cámara funeraria donde se encontraban los restos de Mausolo y Artemisia, así como una gran cantidad de tesoros y ofrendas preciosas. A pesar de la grandeza y la magnificencia del mausoleo de Halicarnaso, su destino final ha sido objeto de numerosos misterios y enigmas a lo largo de los siglos. Después del declive del Imperio Romano, la tumba fue objeto de saqueo y destrucción, y finalmente desapareció de la vista de la humanidad. Durante siglos, el paradero exacto del mausoleo ha sido desconocido, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre su ubicación y su destino final. A lo largo de los años, se han descubierto varios fragmentos y elementos arquitectónicos que se cree que pertenecen al mausoleo, pero la estructura en su conjunto sigue siendo un misterio. Además,
La influencia cultural y artística del mausoleo también ha generado misterios y enigmas. La impresionante decoración escultural y los elementos arquitectónicos del mausoleo han tenido un impacto duradero en el arte y la arquitectura a lo largo de los siglos, pero muchos aspectos de su técnica y significado siguen siendo desconocidos. El mausoleo sirvió como inspiración para numerosas estructuras y obras de arte a lo largo de la historia, pero su legado exacto y su influencia perduran como un enigma. A pesar de los misterios que rodean el mausoleo de Halicarnaso, su legado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo sigue inspirando asombro y admiración en la actualidad. La estructura fue un testimonio de la grandeza y la habilidad humana para crear belleza y grandiosidad, y su impresionante arquitectura continúa siendo una fuente de fascinación para aquellos que estudian la historia y el arte. Número 2. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue construido para conmemorar la victoria de la ciudad de Rodas sobre un ejército invasor. Fue encargado por los habitantes de la isla y su construcción tomó alrededor de 12 años para completarse. La estatua, que tenía una altura estimada de entre 30 y 33 metros, fue diseñada por el escultor Cares de Lindos y fundida por su discípulo Lacares. La majestuosidad del Coloso de Rodas radicaba en su impresionante tamaño y su ubicación en el puerto de la ciudad, donde se alzaba sobre 2 enormes pedestales. La estatua era vista como un símbolo de la grandeza y el poder de Rodas, y su figura imponente se podía avistar desde lejos, lo que dejaba perplejos a los visitantes que llegaban por mar. A pesar de la magnificencia del Coloso de Rodas, su existencia fue brevemente condenada a apenas 56 años. En el año 226 a.C., un terremoto asoló la isla de Rodas y la estatua colapsó, cayendo en el puerto y quedando destrozada. A partir de ese momento, la imagen del Coloso de Rodas prediciendo el puerto quedó grabada en la memoria de las generaciones futuras, alimentando la leyenda y el misterio que lo rodean. El destino final del Coloso de Rodas ha sido objeto de numerosos misterios y especulaciones a lo largo de los siglos. Tras su caída, la estatua permaneció en el suelo durante casi 900 años, donde se convirtió en una atracción turística y un tema popular de la literatura y el arte. Sin embargo, en el año 654 d.C., los árabes invadieron la isla de Rodas y se dice que desmantelaron la estatua para vender su bronce como chatarra. A pesar de estos relatos, no existe evidencia arqueológica que respalde la teoría de que el Coloso de Rodas fue desmantelado y vendido como chatarra. De hecho, algunos estudiosos creen que la estatua se mantuvo en su lugar original durante muchos más años después de la invasión árabe, y que su desaparición gradual se debió a otros factores como la erosión y el saqueo de sus materiales. Además, la construcción y la técnica de fundición del Coloso de Rodas también ha generado misterio y enigmas. Se desconoce el método exacto utilizado para levantar la estatua y fijarla en su lugar, considerando que su tamaño y peso la hacían una tarea monumental. Asimismo, se ha especulado sobre la forma en que se fundió la estatua de bronce, ya que alcanzar una estructura tan gigantesca con este material en la antigüedad presenta desafíos técnicos significativos. La influencia cultural y el legado del Coloso de Rodas también han generado misterios y enigmas. A pesar de su corta vida, la estatua ha dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva, y su imagen ha sido reproducida y reinterpretada a lo largo de los siglos. El impacto artístico y cultural del Coloso de Rodas ha perdurado, influyendo en infinidad de obras de artes y textos literarios que han contribuido a mantener viva la leyenda y el misterio que lo rodean. Número 1. El Faro de Alejandría. Ubicado en la costa de la ciudad de Alejandría, en Egipto, este faro fue una de las estructuras más altas de la antigüedad, con una altura estimada de más de 100 metros. Construido por el arquitecto Sóstrato de Cnido, bajo el reinado de Ptolomeo II en el siglo III a.C., el faro no solo cumplió la función tradicional de guiar a los marineros con su luz, sino que también se convirtió en un símbolo de la riqueza y la grandeza de la ciudad de Alejandría. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el faro ha sido el centro de numerosos misterios y leyendas que han alimentado la fascinación y el enigma que rodea esta icónica estructura. Una de las incógnitas más persistentes del faro de Alejandría es su verdadera apariencia. Mientras que algunas representaciones antiguas lo muestran como una torre escalonada, otras descripciones sugieren que su diseño era más parecido al de un faro tradicional, con una base cuadrada y una torre esbelta en la parte superior. La ausencia de evidencia arqueológica concluyente ha añadido una aura de misterio sobre la estructura real del faro, generando debates entre los historiadores y los arqueólogos sobre su apariencia precisa. Otro misterio que rodea el faro de Alejandría es la causa exacta de su destrucción. Algunas fuentes históricas sugieren que el faro sufrió daños significativos durante terremotos, mientras que otras teorías apuntan a la posibilidad de que fue destruido durante conflictos militares. La falta de evidencia concreta ha mantenido viva la incertidumbre sobre cómo y cuándo exactamente se perdió este icono antiguo.
Además, la ubicación exacta del faro de Alejandría ha sido motivo de debate y especulación. Mientras que algunas teorías sitúan la estructura en la isla de Faros, otras sugieren que fue construido en tierra firme. La conjugación de diferentes fuentes históricas y hallazgos arqueológicos ha llevado a investigadores a continuar desentrañando este enigma para determinar con precisión dónde se erigía el faro de Alejandría. Otro aspecto fascinante es el uso de la innovadora tecnología de su construcción. A pesar de la riqueza de la civilización egipcia en ese momento, la construcción del faro representó un hito en la aplicación de la ingeniería y la arquitectura. Se cree que la estructura puede haber incluido un sistema de espejos o una linterna colosal para proyectar la luz en el mar, lo que habría sido una hazaña tecnológica impresionante para su época. La función exacta de la estructura también ha sido tema de especulación. Si bien su objetivo principal era servir como un faro para guiar a los navegantes, algunos historiadores sugieren que también pudo haber tenido un propósito ceremonial, sirviendo como una representación visual del poder y la grandeza de Alejandría. En adición a estos misterios, la desaparición completa de la estructura ha dejado pocas evidencias físicas que permitan esclarecer el alcance de su diseño y su verdadero propósito. Aunque se han llevado a cabo esfuerzos arqueológicos para localizar restos del faro, hasta ahora los resultados han sido infructuosos. El faro de Alejandría ha sido tema de numerosas leyendas y mitos a lo largo de los siglos. Algunas de estas historias han contribuido a su aura de misterio y magia, como la leyenda que sugiere que el espejo del faro podría incendiar barcos enemigos en el mar con sus reflejos solares. Estas narrativas han enriquecido su legado y lo han convertido en un icono eterno de la antigua maravilla. Es innegable que el faro de Alejandría ha sido y seguirá siendo fuente de gran interés y especulaciones. La misteriosa desaparición de la estructura, combinada con las leyendas que la rodean, ha cimentado su lugar como uno de los enigmas más intrigantes del mundo antiguo. A medida que la arqueología avance, es posible que se revelen nuevos hallazgos que arrojen luz sobre los misterios que envuelven a esta asombrosa maravilla. Hasta entonces, el faro de Alejandría seguirá cautivando nuestras mentes con su aura de misterio y fascinación. Mi nombre es Sherlock Rack y me despido. No olviden darle like, suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Los espero en los comentarios y no se olviden de darle ese botón de suscripción. Gracias por formar parte de esta aventura. ¡Hasta la próxima, humanos!